Muy buenos días, querido hermano o querida hermana, visitante de su canal de YouTube, de El Partido de Dios Teocracia Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio web del poder divino, del poder de Dios en Venezuela y en América. Nosotros somos una organización de la política celestial, de la política divina, de la política santa, no de la política terrenal, de la política humana. Lo que quiere decir que esta institución del poder de Dios no es de este mundo, pero viene a este mundo a cumplir una misión. El Partido de Dios actúa en la historia de Venezuela desde los principios bíblicos, desde los principios teológicos, desde los principios espirituales, no desde los principios humanos. Por eso todo nuestro contenido es un contenido bíblico, es voz de Dios, voz de Yahweh, el Dios de Venezuela, el Dios de América, el único eterno que existe en estas tierras, el único infinito que existe en estas tierras. Hay personas que las creen eterno o infinito, pero hay uno solo. Y todos los venezolanos y todos los latinoamericanos sabemos que hay uno solo, nada más. Lo demás corresponde al engaño de Satanás a la población venezolana. En este vídeo es para informar sobre la fundación, la misión del Partido de Dios, su carácter, su esencia, su naturaleza. Y empezamos diciendo que fue fundado en el año 2006 por Teodoro de América. No es un partido en el sentido tradicional de lo que se conoce en Venezuela y América como partido. No es algo parecido tampoco a los que hoy se denominan partidos cristianos, no. Primeramente que somos una organización confesional, no somos una asociación civil, somos una organización cristiana, no civil, o sea, no secular, no somos seculares, no somos civiles, somos cristianos, es contrario a civil. Entonces, no tenemos parecido con esas organizaciones. ¿De dónde viene la palabra partido? La palabra partido viene de la palabra parte, partir, y de tomar parte. En este caso concretamente, tomar parte por Dios y por sus mandamientos. ¿Qué ejemplo conseguimos de esto en la historia bíblica? Bueno, los macabeos y el sacerdote Matatías. Los que estén de parte de Yahweh y de su ley, vengan conmigo, dijo Matatías, y parte del pueblo le siguió. Entonces ahí estamos hablando parte del pueblo, Entonces ahí nace una parte, un grupo humano que toma parte por Yahweh y por su ley. O sea, toma partido por Yahweh y por su ley. Esa es la primera interpretación de la palabra partido de Dios. La segunda interpretación es aquellos por quienes Yahweh, Dios, toma partido. Yahweh, Dios, toma partido por aquellos que obedecemos sus mandamientos,
que sometemos nuestras vidas a la obediencia a los mandamientos, de manera tal que nuestras vidas queden ordenadas y regidas por Yahweh. Eso es el significado de la palabra partido de Dios. Y no es un significado en el sentido que se le ha querido dar o interpretar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros no somos una institución registrada en el poder electoral. ¿Por qué? Porque no es una institución humana, aunque esté conformada por humanos, es una institución de otro mundo, no de este mundo, sino que viene a este mundo con una misión concreta. Lo que decía Yahoshua, mi reino, la palabra reino es kratos, y la palabra Dios en griego es teokratos, teocracia. Mi teocracia no es de este mundo, pero viene para establecerse en este mundo, para tomar dominio en este mundo, para poner fin a todas las abominaciones. Dice que Yahoshua vino para deshacer las obras del diablo. No dice que vendrá para deshacerla, sino que ya vino para deshacerla a través precisamente de su reino, como su instrumento de la teocracia, del teocratos. Entonces, somos una organización, una institución de carácter divino y no puede someterse a ningún poder humano. ¿Por qué? Porque no representa poder humano, representa el poder de Dios. Como representa el poder de Dios, dicho poder no puede someterse a ningún otro poder en la tierra. O sea, no hay poder que pueda aprobarla, que pueda registrarla, porque en ese caso sería desobediencia también, rebelión contra los mandamientos de Yahweh, el proceder a hacer eso, de registrar el partido de Dios. Punto número 3. El partido de Dios no es una organización electoral. De manera directa, no participa en ningún proceso electoral. O sea, no participa con ninguna tarjeta, no se inscribe en el poder electoral, no postula ningún candidato ante el poder electoral humano. Puede hacer una sugerencia, una recomendación por conveniencia del plan de Dios, pero no postularlo, no presentar tarjetas. Eso no puede hacerlo el partido de Dios. El partido de Dios ha sido concebido como un movimiento cristiano basado en el cristianismo de los primeros 5 siglos. Y la lucha de aquel movimiento cristiano contra el imperio romano, el más poderoso de los imperios de la historia humana, y lo derrotó. Entonces, este partido de Dios se inspira en ese cristianismo que protagoniza una lucha en contra de un poder humano de oposición a Yahweh y que lo derrota, le pone fin a ese poder en el siglo V, con la caída de Roma como capital del mundo, producto del auge del cristianismo, y empieza el dominio cristiano que duró 1000 años hasta el siglo XV, comenzando el siglo XVI, que apareció en la historia eso que conocemos como el Renacimiento, algo que nació y murió, que fue el Antiquus Ordo Seclorum, el antiguo orden secular, que nació y murió durante 1000 años, y luego renació, porque había nacido, entonces renació en el siglo, empezando el siglo XVI. Entonces tuvimos dominio cristiano durante 1000 años de historia. Entonces nos inspiramos en ese movimiento de los primeros siglos, movimiento militante, integrado por un cristianismo
militantes, soldados cristianos, soldados de Cristo, soldados de Dios, en lucha para acabar con el dominio de Satanás en la tierra. Ahora, la misión del Partido de Dios acá en Venezuela y en América concretamente es el poner fin al ordenamiento pagano secular que domina acá en Venezuela y en América, y levantar un nuevo orden cristiano. Con esto se inauguraría una nueva era para Venezuela y América. Se cambiaría su realidad, su historia y su destino. El Partido de Dios es confesional cristiano. Tiene su base teológica en la Biblia. Esa es nuestra base teológica. Nosotros no tenemos como base teológica la doctrina de hombre, como ocurre acá, por ejemplo, con el caso de que Venezuela ahorita, esta sociedad venezolana, está basada en la doctrina de Simón Bolívar. Nosotros no nos basamos en esa doctrina, nosotros nos basamos en la doctrina de Jesucristo, de Cristo, de Jesús de Nazaret, de Yeshua o Yahoshua. En esa doctrina está basada nuestra teología. Segundo punto, propone el Partido de Dios la ley de Dios y el Estado teocrático como instrumentos de Dios por los cuales ordenar y regir la vida nacional y continental en obediencia a Dios, en justicia y en santidad. La propuesta del Partido de Dios, repito, propone la ley de Dios y el Estado teocrático, estos dos instrumentos, como instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para regir la vida nacional y continental en justicia y en santidad. ¿Usted está de acuerdo con eso o usted lo rechaza? Usted rechaza la ley de Dios y un Estado cristiano como instrumentos de Yahweh para ordenar su vida en santidad y justicia. Usted rechaza eso. Entonces usted está rechazando a Yahweh. Usted no es cristiano, usted no es cristiano. Usted no tiene fe, usted no tiene Dios. Ahora, ¿cuál sería el propósito de estos dos instrumentos? ¿Cuáles serían los objetivos a perseguir con estos dos instrumentos divinos al servicio de Dios? Bueno, se cree lograr con esto las bendiciones de Yahweh, que Yahweh bendiga a Venezuela y bendiga a América de acuerdo a su promesa en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14. Convertir a Venezuela y luego posteriormente convertir a América en una gran nación de Dios que sirva como referencia para todas las naciones del mundo de lo que son las consecuencias positivas de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cómo pensamos lograr esto? Humanamente es imposible, pero el asunto es que nosotros no podemos actuar humanamente. Tenemos que actuar de Dios, con Dios, por Dios y para Dios. Y en esto principalmente desde Dios, o sea, desde sus mandamientos. ¿Y cuál sería nuestro instrumento principal? La fe. La fe en santidad y en justicia. Pero la fe sería el instrumento. ¿Y en qué nos basaríamos para creer que con la fe vamos a lograr esta victoria? Bueno, porque creemos la palabra de Yahweh. San Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. ¿Usted lo cree? San Marcos 9:23. Para el que cree todo. No dice unas cuantas cosas. No dice una cosa no y otra sí.
para el que cree. ¿Usted cree? Entonces dice la palabra, todo le es posible. Y finalmente nos apoyamos también en esta palabra de Hebreos 11:33. Por la fe hicieron justicia. Utilizando la fe como instrumento, lograron establecer la justicia. Pero no la justicia humana, sino la justicia de Dios, la justicia divina que produce la felicidad, que produce la paz, que tanto necesitamos, que produce la prosperidad, el desarrollo económico y social para todas nuestras naciones. Esa justicia, Yahweh estaría con nosotros. Y si Yahweh está con nosotros, entonces seríamos indestructibles, seríamos verdaderamente poderosos, seríamos la nación más grande de la tierra y la más bendecida de todas. ¿Usted cree eso? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia sería informar primeramente a todos los 30 millones de venezolanos, que todos puedan conocer los valores, los principios cristianos y los beneficios que producen el obedecer a esos valores y a esos principios jurídicos bíblicos que han de ordenar toda nuestra vida nacional, en el área social, en el área económica, en el área moral, en el área cultural, en todo, en todo. La teocracia como ordenamiento de vida nacional y continental que suprime la democracia. Segundo punto, convocar y formar equipos de trabajo dirigidos a organizar el pueblo en comunidades cristianas de carácter teocrático. Y luego entonces finalmente viene la movilización. Ahí podemos recordar, por ejemplo, la movilización en la India en contra del imperio inglés por Mahatma Gandhi, en paz, pacíficamente. Aquí sería con júbilo, con panderetas, con alabanza, con oración, con las pancartas de todas nuestras instituciones cristianas, pidiendo el fin de un ordenamiento de abominaciones, de rebelión contra Yahweh, pidiendo el fin de eso y la instauración del nuevo orden cristiano. La lucha de todo un pueblo con su Dios, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios encarnado en nosotros, en todo un movimiento que eleva la voz de Dios hacia toda Venezuela, hacia toda América y hacia todo el mundo, exigiendo la justicia divina en esta tierra, para bendición de todos, para felicidad de todos. Ahora, cumplido todo esto, Yahweh nos daría la victoria y se inauguraría una nueva era para Venezuela, la nueva era cristiana, la nueva era espiritual, una era de bendición, una era de amor, de hermandad, de fraternidad, un nuevo modelo de sociedad, ya no de vecinos, sino de hermanos cristianos todos. Esto sería la preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que consiga a Venezuela convertida en una de las naciones salvas de Apocalipsis 21:24. Entonces, yo creo eso. Tengo fe, soy un hombre de fe, y por eso trabajo día a día sin descanso, por eso sacrifico, por eso aporto, por eso doy todo lo que soy, todo lo que tengo, aún mi propia vida, por ese objetivo para nuestras naciones, para nuestros pueblos, por amor a Yahweh y por amor a todos ustedes. Bien, falta saber una cosa: si usted cree en los milagros y que este gran milagro de Yahweh es posible, si es así, entonces bienvenido al partido de Dios, bienvenida al partido de Dios. Nos gustaría conocer su opinión o su decisión. Escríbanos a nuestro correo electrónico en teocráticosbzla@gmail.com.
También puede tener más información respecto a este proyecto visitando nuestro sitio web en internet en www.povczla.blogspot.com. Nuevamente, muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.